A ver, nos imaginamos un sonido tan radical, tan nuevo, que fue capaz de sacudir los cimientos de la música. Pues hoy nos vamos a sumergir en un libro que documentó justo esa explosión, As Serious as Your Life, de Val Wilmer. Y ojo, porque no es solo un libro sobre música, no, es la crónica de una auténtica revolución cultural, la del free jazz. Para entender de verdad por qué esto fue tan revolucionario, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a mediados de los años 70. En esa época, para muchísima gente, el futuro del jazz pintaba bastante mal, la verdad. Es que, como dice Richard Williams en el prólogo del libro, si lo mirabas desde fuera, el jazz parecía estar, literalmente, con respiración asistida. Las grandes figuras, como Armstrong o Ellington, iban desapareciendo y la pisonadora del rock parecía que se lo estaba comiendo todo. El jazz, pues se había quedado un poco anticuado, ¿no? Pero claro, lo que Val Wilmer sabía, y lo que documentó de una forma brillante, es que justo por debajo de esa superficie de aparente decadencia, estaba hirviendo una revolución oculta. Había una nueva generación de músicos, con una creatividad imparable y una fe ciega en lo que hacían, que estaba creando algo completamente nuevo. Y todo lejos de los grandes focos. Y, por supuesto, esta revolución tenía su propia banda sonora, un sonido radical que desafiaba todas las reglas del género. Se le llamó de muchas formas: la nueva ola, la vanguardia, the new thing, o, como lo conocemos casi todos, el free jazz. Y bueno, ¿qué era exactamente esta nueva música? Pues en resumen, era una forma de abordar el jazz que ponía la improvisación y la expresión de las emociones por encima de absolutamente todas las reglas musicales que existían. La libertad era el principio fundamental de todo. ¿Y cómo sonaba esa libertad? Pues los músicos se quitaron de encima todo lo que era predecible. Las progresiones de acordes fijas, el ritmo constante y machacón, las melodías que ya conocíamos. Pioneros como Ornette Coleman o Cecil Taylor estaban básicamente rompiendo las cadenas de la estructura tradicional y abriendo un universo de sonidos totalmente nuevo. Y claro, vamos a ser sinceros, esta no era una música cómoda. Para nada. De hecho, buscaba ser desafiante. Cuando John Coltrane cogió una melodía de sonrisas y lágrimas y la convertía en una exploración de media hora, o cuando Albert Tyler destrozaba Summertime, la reacción más común era la indignación. Pero ojo, que la lucha no estaba solo en las notas. Estos artistas se enfrentaron a una resistencia brutal por parte del sistema, y su respuesta fue increíble: construir sus propias comunidades para poder sobrevivir y, sobre todo, para proteger su arte. Es que la hostilidad no venía solo de los críticos, ¿eh? Era una falta de respeto generalizada que ponía en duda su legitimidad como artistas. Era una pelea constante contra prejuicios muy arraigados. Mirad, esta cita de Lester Bowie sobre el gran Anthony Braxton lo resume a la perfección. Braxton era un compositor brillante, pero por el simple hecho de ser un músico de jazz negro, el sistema lo veía como un artista de entretenimiento, y no como el compositor serio que era. La etiqueta lo era todo y lo limitaba todo. Y el desprecio llegaba a niveles que hoy nos parecerían surrealistas. O sea, imaginad a un técnico de sonido diciendo que para ese grupo de músicos lo único que hace falta es una lectura de ruido. Es que ni siquiera consideraban que lo que hacían fuera música. Este era el ambiente al que se enfrentaban día a día. Así que, ante esta situación, ¿cuál fue la solución? La autosuficiencia. Se dieron cuenta de que no podían esperar nada de la infraestructura que ya existía, ni de los clubes, ni de los promotores, ni de las discográficas, y decidieron, pues, construir la suya propia desde cero. Y bueno, ¿cómo lo hicieron? Pues fundando sus propios colectivos. Ahí están el Jazz Composers Guild de Nueva York o la importantísima AACM en Chicago. Empezaron a organizar sus propios conciertos, a crear sus propios sellos discográficos. En resumen, tomaron el control total de su arte. Fue un acto de empoderamiento comunitario brutal. Y es justo aquí donde entra la genialidad de Val Wilmer. Su libro no es un análisis musical como los demás, no. Su enfoque fue radicalmente distinto, y eso es lo que lo hace tan increíblemente especial. A ver, para que nos hagamos una idea, mientras la crítica de la época se centraba en lo de siempre, la actuación, la teoría musical, las grandes estrellas, Wilmer miraba detrás del escenario. Le interesaba la vida del día a día de los músicos, la persona al completo, la comunidad entera, no solo los famosos, y, algo crucial, el contexto político y social que daba forma a esa música. Es que para Wilmer los músicos eran ante todo seres humanos. Documentó sus luchas, tanto las creativas como las económicas, sus vidas. Como dijo una vez el saxofonista Noah Howard, la gente a veces los trataba como si fuesen una jukebox. Metes la moneda y esperas a que suene la música. Pues bien, Wilmer les devolvió su humanidad.
Pero es que su trabajo fue pionero en más cosas. Fue una de las primerísimas personas en documentar seriamente el papel de las mujeres en todo este movimiento. Como dice la académica Farah Jasmine Griffin, su trabajo fue un precursor fundamental para los estudios de género en la música que vinieron después. Wilmer rompió con el estereotipo de las mujeres como simples acompañantes. Puso el foco en instrumentistas y compositoras increíbles como la trompetista Barbara Donald, la pianista Alice Coltrane o la guitarrista Monet Sudler. Las reconoció como lo que eran, artistas comprometidas y una parte esencial de la revolución. Vale, y entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? ¿Por qué esta música y este libro siguen siendo tan importantes hoy? Pues sencillamente porque la explosión que documentó Wilmer sigue resonando, y con muchísima fuerza. Ese Big Bang del free jazz, como lo llama Richard Williams, fue como abrir una puerta a un futuro cuyas promesas, de hecho, todavía se están cumpliendo. La onda expansiva de esa explosión creativa sigue llegando hasta hoy. Y los resultados los vemos hoy, clarísimamente. Figuras como John Coltrane y Sun Ra son ahora gigantes venerados. Nuevas generaciones están descubriendo la música alucinante de Alice Coltrane. Y artistas innovadoras de hoy, como Matana Roberts o Mary Halverson, siguen explorando las libertades que este movimiento conquistó hace décadas. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si esta música fue la banda sonora de una revolución por la libertad artística y por la dignidad, ¿a qué suena la revolución de hoy? Ahí queda la pregunta. Muchas gracias por habernos acompañado.